Muy buenas tardes. Agradecer su presencia en este acto. Yo tengo el honor de estar rodeado de unos insignes letrados y de un empresario, que ahora voy a presentar. Los letrados que me acompañan son miembros de Legal Touch, que es una marca que agrupa a profesionales de diferentes países, de diferentes ciudades, y cuyo objetivo es prestar servicios de asesoramiento en diferentes áreas con un nivel de calidad y pragmatismo que los enmarca dentro de un segmento de la excelencia. Dicho esto, y sin mayor dilación, paso a presentar. Aquí me acompaña a mi izquierda Vasco Leal Cardoso, miembro de Legal Touch en Oporto. A mi lado don Eduardo Rodríguez de Brujón, miembro de Legal Touch en Madrid. Santiago Sáenz Pinto, miembro de Legal Touch en Canarias. Y además nos acompaña Ramón Sánchez Ocaña, que es un empresario, un emprendedor, que tiene unas experiencias muy interesantes que explicarnos y que además tiene la suerte de estar asesorado por otros abogados de Legal Touch, en concreto por Adolfo Maillo de Legal Touch en Extremadura. Además, también quiero destacar la presencia entre los miembros del público de otros miembros de Legal Touch, como Gustavo Kolczynski, Cintia Favero, Luis Pérez Fernández, Juan Miguel Arnau, que todavía no ha llegado, pero creo que llegará pronto, Adolfo Maillo, que he mencionado antes, y Jorge Martínez Martínez. Y yo, sin mayor dilación, y advirtiendo que si alguno de ustedes luego os quieren interpelar o hacer algún tipo de pregunta, entraremos un poco a hablar de la cuestión que nos ocupa. Hoy en día se sabe que el mundo cada vez es más pequeño por razones obvias, por los canales de comunicación y demás, y que cada vez la abogacía tiene que estar más conectada con el empresariado y con los actores económicos de la sociedad. Y hoy en día las fronteras cada vez son más endebles, más tenues, yo diría, ¿no? Entonces, asesorar hoy en día es fundamental saber asesorar de una manera transnacional. Y en ese sentido yo creo que es un poco de lo que queremos hablar, de la contratación, de la autonomía de la voluntad de las partes para pactar y para ordenar sus objetivos entre diferentes actores en diferentes países. Y yo, si me dan su permiso, voy a entrar ya un poco directamente a hacer unas preguntas a los letrados que me acompañan. Y en primer lugar me voy a dirigir a Vasco y le voy a pedir él qué opina de un tema que se habla mucho, sobre la recomendación del sometimiento a arbitraje en los contratos internacionales. ¿Qué es mejor, ir al arbitraje o someterse a las jurisdicciones nacionales? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Desde luego, pedir perdón por mi castellano. Intentaré hablar lo mejor que puedo. Estaré mejor, un poco más confortable hablando portugués, pero ya lo veremos. Sí, me parece que es un tema que es fundamental, de que es fundamental hablar en los días de hoy. Tenemos una consecuencia necesaria de la globalización que estamos viviendo. Y para vosotros, o una gran parte de vosotros que está aquí, que no son abogados, no tenéis ni idea de lo que era la disciplina de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué? Porque trataba, de hecho, de resolver el conflicto del alemán que se casaba con la portuguesa y que vivían en Francia y que tenían patrimonio en Inglaterra, y decir a dónde vamos a decidir todo esto cuando las cosas van mal. Y con la globalización, cada vez más este tipo de problemas está en nuestras manos. Y cuando hablamos de tener un problema entre Portugal y España, por ejemplo, las cosas pueden no ir tan mal como se piensa. Pero si hablamos de España con China y Perú, con un problema también en Ecuador, todo puede ir mal, porque hablamos de diferentes leyes, de diferentes lenguas con otros países, Rumanía, Alemania, etc., y diferentes educaciones y diferentes formas de ver la vida. Si nos ponemos en riesgo de ir a un tribunal en China para resolver un tema de una distribución que estamos haciendo ahí y firmamos un contrato a donde se dice que si las cosas van mal hay que ir a un tribunal en China
para resolver las cosas de acuerdo con la ley de China, ya estáis viendo el problema que tenemos en manos. Y el tema de arbitraje viene un poco resolver un poco esto, es decir, las partes en los acuerdos que hacen pueden decidir que en una situación de conflicto pueden no llevar el tema a un país o a otro, sea China, sea España, sea Perú, a donde sea, pueden en alternativa decir, nos vamos a trabajar este tema de conflicto en Londres de acuerdo con determinadas personas que no son jueces, pero son personas muy capacitadas técnicamente para resolver y decidir este tipo de conflicto, hablando inglés o hablando castellano o hablando portugués, porque también lo pueden decidir y aplicar la ley que quieren. Además, pueden decidirlo sin aplicación de una ley determinada. Si hablamos de arbitrajes ad hoc, etcétera, podemos hablar de esto. Esto puede traer mucho conforto a las partes porque hablamos de gente con mucha capacidad técnica, hablamos de especialización, hablamos de mucha más celeridad en el periodo de decisión de los temas y no hay el riesgo y la falta de conforto que nuestro cliente tiene de decir, ¿cómo voy ahora a pelear a China o a México si yo estoy bien aquí, de acuerdo con la cultura, con la educación de Europa? Aquí me siento bien, en China no estoy bien, en Australia tampoco. Y el arbitraje, y tanto como el arbitraje hoy cada vez más se habla de una situación pre-arbitraje, que es la mediación, en mi opinión, son la mejor solución ahora mismo, cada vez más para los temas internacionales. No tengo cualquier duda sobre eso. Está claro, Vasco es partidario del arbitraje. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora le quiero preguntar a don Eduardo, si estamos en el ámbito de la jurisdicción, en contratos internacionales, claro, ¿qué es mejor cuando, no sé, por ejemplo, contrata un español con un guineano? Si someterse a la jurisdicción de los tribunales de España o Guinea, ¿hay diferencias en función de si hay un riesgo de cobrar, si uno entrega la mercancía en un sitio, del pago, etcétera? No sé, yo un poco desde tu experiencia. Pues me toca comentar algo muy distinto a mi compañero Vasco, que es cuando las partes han llegado a un acuerdo y han evitado ir a los tribunales. En mi caso es lo contrario. Es decir, las partes no han querido evitar ir a los tribunales y han elegido un tribunal concreto para acudir a resolver el litigio post-comercial. Nos encontramos en una posición totalmente distinta. Sí. Tus clientes habían decidido no acudir a los tribunales ni someterse a ninguna legislación concreta y mis clientes han diseñado un contrato en el cual, llegado el litigio, tienen que elegir una legislación. Hay un modo principal de elegir la legislación, que es sin saber cómo. Es decir, la legislación se acude a una sumisión expresa de unos tribunales de modo tácito. Es decir, sin hacer nada, realizo acciones procesales o extraprocesales que nos llevan o son tendentes a que asumamos la jurisdicción de un tribunal concreto. Otro modo es que hayamos pensado previamente a la llegada del litigio que qué tribunal vamos a elegir en caso de llegar a una contienda entre comprador-vendedor o entre las partes, múltiples partes negociables. Aquí es cuando se llega a la sumisión expresa. En los tribunales, generalmente, la sumisión expresa es acogida con indiferencia por parte del juez y con mucha precisión por parte de las partes. Yo creo que en las partes, en muy pocas ocasiones, a no ser que sean grandes contratos internacionales, eligen el arbitraje de un tercero y lo que se someten es siempre a los tribunales de un Estado, que puede ser el del comprador, un Estado que puede ser el del vendedor o un Estado tercero. Esa sumisión, que es expresa y que queda pactada en los contratos, conlleva a múltiples problemas que los tratados internacionales han tratado de resolver. Pero es evidente que quienes deciden qué sumisión expresa van a adquirir
ya lo han pensado previamente en las preliminares del contrato y, sobre todo, en los puntos esenciales del contrato. El foro neutral es muy elegido en el derecho internacional, es decir, no se quieren someter ni al derecho del comprador ni al derecho del vendedor y se busca un foro internacional. Pueden ser tribunales de estados terceros, lo cual es admitido por la jurisprudencia internacional. Pueden ser el sometimiento a empresas o organismos internacionales, como puede ser el Foro de Comercio Internacional o incluso el Colegio de Abogados de Madrid, podría resolver un conflicto internacional. Y otro, puramente y simple y llanamente, el tribunal de una de las dos partes. Es curioso que en las transacciones internacionales, evidentemente, el que es más poderoso arrastre a su legislación y, sobre todo, a su foro, al que es más débil. Y ahí entramos a un problema muy importante, que es si la parte más débil, las condiciones de la contratación, es decir, si es un consumidor, las condiciones de la contratación cumple el derecho de la doble transparencia en la asunción de las leyes. Si es un consumidor o una empresa. Aquí partiríamos toda la doctrina y toda la jurisprudencia en dos puntos totalmente diferentes. Si es un consumidor, lógicamente, habría que ir muy claramente a si se había aseverado, se había contemplado y mucho más, se había determinado si las condiciones generales de ese contrato iban a ser las que iban a regir esas normas. Y, sobre todo, si había un concepto de doble transparencia, es decir, la sumisión absoluta a esas normas, pero conociéndolas de antemano por parte del consumidor y haciendo referencia a su conocimiento. Por otra parte, si son empresas y no es consumidor, ahí entramos en que la empresa más poderosa puede obligar a la empresa más débil a someterse a un tribunal concreto. Y esos tribunales concretos pueden determinar que ha habido un abuso especial por parte de la empresa más poderosa y llegaríamos a los contratos de adhesión en el concepto de empresas internacionales o multinacionales con pequeñas empresas. Para eso, la Unión Europea ha determinado la igualdad de los Estados, la igualdad de las leyes y, sobre todo, la equiparación por medio de las directivas internacionales, que podía hacer una mención de ellas muy exhaustiva, pero no voy a hacer, porque creo que las conocemos y luego en la parte de preguntas las podemos tener en cuenta, en la que todas las partes, no importa cuál sea el tribunal de sumisión que se vaya a interponer, si son miembros de los Estados de la Unión, no va a haber mucha diferencia en la interpretación del contrato y, sobre todo, en la interpretación de las cláusulas de sumisión expresa. Pero cuando vamos a determinar entre empresas que son europeas y empresas que son ajenas, entra en funcionamiento el artículo 25 del Reglamento de Bruselas, el primero bis, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en caso de que esté sometido o se someta al derecho español, al Reglamento de Bruselas 2 bis, el Reglamento 4200, exactamente solo para obligaciones alimenticias, y el Reglamento en cuestión de sucesiones, el 605 del 12, sobre el concepto determinado de la autonomía de voluntad. Y, a su vez, a nivel genérico, y mi compañero Jorge Martínez es gran conocedor del asunto, el Convenio de La Haya, 30 de junio del 2005, donde se determinan las cláusulas de elección del foro en la validez y eficacia de cláusulas de contrato a nivel mundial. Jugando con esta legislación, las partes, además el derecho internacional, ha intentado buscar concretamente cuáles son, dentro de los contratos, los fueros que se han de determinar para conocer determinado litigio. Podríamos avanzar muchísimo. Yo creo que podríamos determinar, señor Pintó, luego en la parte de preguntas, concretar qué tipo de reglamentos conllevaría Bruselas 1 bis, el artículo 25, cómo determinaríamos, sobre todo, qué relación podría haber con Estados terceros, con el convenio de Lugano y, sobre todo, extendernos en el convenio de La Haya, que daría lugar a las relaciones internacionales entre Estados, donde iríamos a la casuística concreta de tema de sumisión a foros, concretamente a juzgados, que incluso podrían ser de terceros estados y ser rechazados por parte del tercer estado para ir a la sumisión expresa de alguna de los foros de cualquiera de las partes. Creo que las partes, los contratantes, son los más inteligentes y saben
de antemano dónde han de dirigirse y cómo han de plantear los litigios. Y dejo la autonomía de la voluntad, concretamente después de haber hecho una pequeña exposición sobre las posibilidades que puede haber verdaderamente en la elección del foro, que difícilmente, habiendo una clara autonomía de voluntad entre partes iguales, se podría determinar un foro distinto. Muchas gracias, Eduardo. Luego, si en las preguntas comentamos más. Hay muchos politólogos que ponen en duda la bondad de la competencia fiscal, tanto a nivel de Estados, a nivel internacional, incluso en la Unión Europea, o incluso se discute a veces la bondad de la competencia fiscal a nivel autonómico en el Estado español. Sin embargo, el mercado es rotundamente tozudo. Y donde hay ventajas fiscales, pues claro, la gente que tiene que generar riqueza y dar puestos de trabajo, pues tiene interés en conocerlo. Y dentro de este ámbito, yo quería ahora pedirle la palabra a don Santiago Sáenz Pinto, miembro de Legaltach en Canarias, y que nos hable un poco también, claro, de lo que puede significar para empresarios, insisto, de otros países de Europa y del mundo, o de otras comunidades de España, otras comunidades autónomas, las ventajas de trabajar desde Canarias. Don Santiago. Muy bien, muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por su comparecencia en el día de hoy. Pues muy bien, Canarias, por su especial situación geográfica, geoestratégica, pues cuenta desde el siglo XIX con un régimen de Puerto Franco, con una ley específica que regulaba una serie de exenciones de impuestos de la época, habida cuenta la lejanía de la metrópoli. En el siglo XX ya se creó la Ley de Régimen Económico y Fiscal, que ya también venía a ampliar y de alguna manera a bonificar y a plantear una serie de exenciones impositivas respecto a los impuestos del Estado. En el año 2000, la Comunidad Económica Europea, junto con el Gobierno de España, crean la Zona Especial Canaria o Zona SEC. Es una zona de baja fiscalidad que muy poca gente conoce y que menos gente aún todavía la pone en práctica y que tiene una serie de bondades particularmente importantes. Evidentemente, esto crea pues que sea imprescindible dar a conocer que en Canarias, que es una plataforma tricontinental entre América, Europa y África, pues sea por su seguridad jurídica, por ser miembro de la Comunidad Europea, como lo es, por ser territorio Schengen también, y por la fiscalidad específica que tenía, pues se le haya hecho como única zona especial económica dentro de la Comunidad Económica Europea, donde el impuesto de sociedades baja al 4%. Esto es una de las ventajas imprescindibles que se deben de conocer. Sobre todo para aquellas entidades con actividades industriales, comerciales o de servicios encuadradas dentro de un listado que existe, que no me puedo extender aquí por la brevedad de mi intervención, pero que pues particularmente aquel que tenga interés pues le podré proveer de más información puntual y personalizada. ¿Dónde se pueden instalar? Pues la instalación de estas sociedades se puede hacer en cualquiera de las 7 Islas Canarias, que ahora somos 8, con la Graciosa, pero solamente en 7, divididas en las 2 provincias, de manera que las islas capitalinas tienen un régimen más especial que las otras islas menores, en el sentido de los requisitos para su establecimiento. Es decir, para constituir una sociedad en la zona SEC, en las provincias de Tenerife, por ejemplo,
o en Gran Canaria. En las islas de Gran Canaria o Tenerife los requisitos son muy específicos porque se requiere que se haya de invertir una cantidad que es 100.000 euros en bienes inmuebles en los 2 primeros años del contrato, una vez que se han aprobado, y hay que contratar a 5 personas, tiene que tener 5 trabajadores, y en las islas menores eso se revierte a 50.000 euros y 3 personas, para facilitar de alguna manera también el establecimiento, puesto que el fin último es promover el desarrollo económico y social de las islas. ¿Qué bondades tiene, además de lo dicho, este régimen económico fiscal? Pues tiene una exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la adquisición de bienes inmuebles y tiene también una exención del IGIC, que es el IVA europeo o nacional en la península ibérica, en España, respecto de los contratos de servicios que se presten entre sociedades también de la zona SEC. Finalmente, los requisitos para constituir una sociedad SEC son muy simples, pero entre otros hay que decir que el administrador ha de ser residente en las Islas Canarias y el capital es el que ya he dicho y el plazo es muy perentorio porque en 2 meses la sociedad está constituida y ya puede actuar. Tengo que decir que el éxito ha sido rotundo y últimamente muchas empresas cinematográficas de Hollywood están radicándose y creando empresas SEC en Canarias, empresas de videojuegos, de informática, de importación, exportación también, fundamentalmente. Y cada día van aumentando hasta ya hay unas 750 empresas internacionales que están radicadas en las Islas Canarias y yo les invito a que conozcan más esta opción fiscal, tributaria y de asentamiento, porque además creo que merece la pena, habida cuenta, pues el mercado de África, que además desde Canarias, incluso la Cámara de Comercio de Estados Unidos de África está establecida en Canarias, habida cuenta de la seguridad jurídica que existe para proteger todo tipo de transacciones que se puedan haber. Y de momento ahí lo dejo y en el coloquio que pueda haber pues podría aclarar cualquier punto añadido. Pues muchas gracias, Santiago. Tomamos nota de que el atractivo canario está ahí, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hacer la palabra a don Ramón Sánchez Ocaña, que es CEO y fundador de Clear Global, que es un empresario y como todos los empresarios, todo lo que dicen suele ser muy interesante porque nos va a hablar, ¿no?, desde la realidad. Don Ramón. Bueno, pues muchas gracias a todos por el tiempo, ¿no? Yo lo que voy a explicar aquí ahora es lo que yo he desarrollado, que viene a tener mucho que ver con todo lo que estáis hablando. Viene a ser el caso práctico de todo lo que estamos hablando ahora mismo y sobre todo de lo que viene en el futuro, de lo que va a venir. Yo lo que he creado, para que lo entendáis, es un software inteligente con machine learning y robótico. Lo lleva un robot, se llama Clear, que habla. Y entonces soy el primero que he desarrollado esta tecnología, que ya existe y existía desde hace poco tiempo, pero el primero que la ha implantado en el sector del agroalimentario. Entonces nadie hasta ahora se le había ocurrido coger y poner toda esta tecnología, que es muy potente, para coger y comercializar en el mundo con los productos. Ahora, por ejemplo, que está muy de moda ahora todo el candente, todo el mundo de los agricultores, está muy de actualidad. Y yo, pues, lo que tengo ganas de hablar con ellos es para ofrecérselo, porque lo que necesitan es comunicación, es una herramienta de comunicación, ya que es lo que falta, porque para poder vender los productos,
Lo que hace falta es que la gente sepa que existen. Si no sabe que existen, no se venden, no se ve, lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que hace Clerc? Que es un software que lo que hace es que conjuga toda la tecnología de Machine Learning, inteligencia, para saber cuando un vendedor, esto es un B2B, que es entre empresas, solamente es para empresas, vendedoras y compradoras, y lo que hace es que tratamos de romper la cadena de intermediación, porque esto es transparente, es un muro totalmente transversal, o sea, es público, la gente pone aquí sus precios públicos, o sea, y el productor pone su precio, y el último de la fila, digamos, que es el consumidor casi final, se va a ver beneficiado de unos precios que no conoce hasta ahora, porque había 3 intermediarios o 4 por delante. Pero el intermediario no puede optar a... El intermediario aquí, si es un intermediario grande y toma posiciones, sí. Tiene que asumir riesgos y comprar aquí, pero casi que le va a quedar poco espacio, ¿sabes? Porque aquí en el momento que están entrando ya, llevamos un mes funcionando y están entrando mataderos, están entrando cooperativas, está entrando lo que es el productor principal, ¿no? Primario, que es el que verdaderamente necesita ayuda, necesita comunicación y es el que se va a favorecer. O sea, aquí lo que tratamos con esto es de que los 3 o 4 del medio que sobren. Yo me estoy pegando un tiro en el pie, soy uno de ellos, porque yo tengo una empresa de trading de alimentación y a nivel mundial me dedico a comprar y a vender carne y pescado y me estoy fagocitando aquí. ¿Es porque lo haces esto? Porque está cambiando el modelo de negocio. O sea, hoy en día cada vez el intermediario cada vez tiene menos espacio, cada vez el gran productor quiere vender más directamente y entonces vamos quedando fuera, ¿sabes? Entonces, ¿qué he hecho yo con esto? Globalizar a todos, ponerles una tecnología muy potente a su alcance, cobrarles muy poquito porque les cobra el robot, como la capacidad de esto es infinita, les cobro un 1%, se puede negociar, o sea que es un fee bastante razonable y le estoy poniendo en contacto con su consumidor final. Y además le estoy dando muchas facilidades, no solo le doy la venta, sino que le gestiona la factura pro forma, que es lo que te he enseñado, Vasco, que está generando que esto es la nueva economía. Yo esto se lo estoy diciendo a los bancos, se lo llevo diciendo tiempo, que tienen que entrar aquí, porque el negocio se va a generar aquí. Aquí se generan las ventas, y aquí se generan las necesidades financieras, el factoring, las cartas de crédito. Si me permite solo hacer un comentario porque me parece muy interesante. Una gran parte de las personas no hace ni idea de una palabra que escucha mucho hoy, que es blockchain, la red de contratos, la secuencia justificada y documentada de contratos. Esto es lo que está ahí, porque empieza por aquí y va hasta el final con todo registrado y sabemos todo lo que está pasando en la red secuencial de negocios hasta su final. Esto es blockchain puro, es lo que está ahí. Bueno, yo no exactamente la tecnología blockchain, pero parecida, ¿vale? Pero la idea ¿cuál es? Digitalizar todas las transacciones. Aquí queda todo digitalizado. Queda totalmente aséptico, o sea, para cualquier litigio que haya está toda la transacción de a lo que se ha cerrado el precio, las condiciones, los ICOTER, todo queda completamente transparente. Entonces esto se queda aquí a disposición de cualquier juzgado. Permíteme una otra pregunta. En esta secuencia de información que tienes ahí, he visto que emites facturas, emites recibos, sí. Está todo documentado. No tuvo la posibilidad de hacerte una pregunta que hemos empezado a debatir. ¿Tienes alguna indicación del tribunal o de la ley que podrá ser aplicable a un litigio de alguien que te compra atún para Japón y que lo va a buscar a Angola, por ejemplo? Sí, bueno, es que fíjate, es una buena pregunta porque aquí esto es totalmente global. Aquí ahora mismo tenemos empresas registradas de 23 países, o sea que es que esto más internacional no puede ser y aquí se va a generar mucha controversia con esto. Porque lo que hace, nosotros nos lavamos las manos en eso. O sea, nosotros lo único que generamos es la factura pro forma, se la genera automáticamente, le extrae de su perfil, extrae el logo suyo, de su empresa, y le genera, un momento que le ha cerrado la transacción, que están de acuerdo en las condiciones económicas del producto y todos los términos. ¿Ese sería el contrato? Eso es un contrato, porque es una factura pro forma. No, eso es un contrato. La factura sería ya el contrato. Contrato, efectivamente. Entonces ahí está pactado todos los parámetros, pero no está pactado la posible litigio que haya. Ahí no está pactado. O sea, ¿Y qué va a hacer entonces? Si no está pactado, cuando haya un problema que algún día llegará, ¿qué pasa ahora? Si un español vende a un chino, ¿qué está pasando ahora? Pues lo mismo. Yo ahí no entro. Yo le facilito la venta, le facilito todos los parámetros, le doy información del cliente de mercado.
el robot le facilita al comprador, le genera la proforma, le ofrece garantías de cobro. Tenemos garantías, automáticamente le podemos bloquear al comprador el dinero mediante un acuerdo con Stripe, que es una pasarela de cobro, para garantizar al vendedor que cuando entregue la mercancía va a comprar. O sea, en definitiva, como esto se globaliza muchísimo y tú ya pasas a no conocer a quién vendes, tienes que darle soportes al vendedor, tienes que darle unos soportes técnicos que le den confianza, ¿sabes? Yo comprendo y me encanta y me atrevo a decir que ya estás haciendo ley. Tú ya haces parte del futuro ya estás haciendo ley. Voy a intentar explicar. Sí. Esto, en mi opinión, no es mía, la he leído y estoy de acuerdo, es el futuro de la ley. No la hacen más los gobiernos, la hacen las empresas que determinan lo que los consumidores pueden o no hacer. Y tú estás exigiendo a las empresas que se candidatan a ser parte de tu programa que cumplan determinados requisitos. Sí, o sea, sin eso no entran. A ver, aquí, ¿Okay? Aquí para registrarse pasan un control. Aquí esto no es libre. Es libre entrar, pero con un filtro. O sea, nosotros tenemos un acuerdo con Informa para que toda la empresa que entra aquí se valida y se chequea. Es que eso le da fiabilidad a todos. Es lo que quiero decir. Es que no es más el Estado que decide quién compra, quién vende. Tú mismo puedes decir, yo hago las leyes y decido que solo entra aquí quien cumple estas condiciones. De otra forma no entra. Si hay una empresa que no existe, que tengo dudas, no le doy entrada. ¿Por qué? Porque perjudica a todos. O sea, en definitiva, les doy cierta garantía de que todos son conocidos. Clear es un ente, digamos, que sobrevuela a todos, les da servicios, les da ayuda, les da todo tipo de prestaciones y aprovecha toda la tecnología, toda la robótica para facilitarle, quitarle mucho tiempo, ahorrarle mucho tiempo y mucho trabajo. Otra de las cosas que hacemos es, una vez que se ha cerrado la venta, te ofrece el tema financiero, te ofrece las posibilidades de o bien bloquear el dinero o bien darle un botoncito o decirle a Claire que te haga un seguro de riesgo individual. Estamos haciendo un acuerdo también global con Atradius para hacer un seguro global. O sea, que una venta en ese momento, como no conoces a quién vendes, o sea, aquí el problema que pasa es que como se globaliza tanto la venta, tienes que tener otras herramientas que a la vez, o sea, lo que tiene de bueno, también tienes que tener precauciones, ¿sabes? La idea es buenísima. No sé si desde un punto de vista legal queréis apuntar algunos extremos. A ver, aquí el punto principal sería si son consumidores o estados los que participan dentro de la Unión Europea o son contrarios Hay de todo. en el litigio y son fuera de la Unión Europea. Es evidente que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ya lo tiene esto determinado para los Estados miembros. Es decir, es evidente, es decir, que lo relativo a las relaciones entre los transportistas y el tercero están sujetos siempre al conocimiento de las exigencias que tiene el consumidor final. Por lo tanto, ¿qué existiría? Pues una sumisión al fuero del consumidor final. Pero eso en el fuero de la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia lo tiene determinado y sobre todo el artículo 25E del reglamento de Bruselas, el número 1 bis. Pero, ¿y si es un tercero? Un tercero como Japón, tú has dicho, que está sujeto a convenio de La Haya. Llegaríamos a determinar cómo se ha realizado el contrato, dónde se ha realizado, dónde se va a producir el desembarco de las mercancías y llegaríamos al caso, yo creo que es bastante importante en este caso, que sería de dónde se va a hacer el desembarco de las mercancías. Y ahí yo creo que sería el punto esencial en el que entrarían en funcionamiento los pactos de seguro o crédito documentario que se pactaran y las sumisiones expresas que existieran en el crédito documentario que existiera para el transporte de las mercancías. Por lo tanto, nos encontramos con que, a falta de una determinación del fuero, nos iríamos al lugar donde se deposita, donde se consume y donde el transitario ha realizado el envío final del consumo. Y claro, ¿qué estados son los que van a participar? Según los estados que participarán, si forman parte de los convenios o de Bruselas, como hemos dicho antes, o de La Haya, determinaríamos conceptualmente y sobre todo a un nivel expreso cuál sería el fuero a someterse.
Yo creo, evidentemente, y además no me cabe duda alguna, que sería un concepto de transitario. En el lugar donde se depositara la mercancía sería el lugar del litigio, sobre todo si hay una contratación, como sería en este caso informática, Sí. que daría lugar a una sumisión prácticamente expresa del fuero, sobre todo si se determina muy claramente cuál es el lugar y el domicilio del comprador. Otra cosa que llegaríamos si tú estás vendiendo a un intermediario en Japón. No, es que yo no vendo intermediarios. Sí, pero tú no lo sabes. Bueno, aquí es vendedor. ¿Tú no lo sabes? Sí, pero a ver, aquí lo que no cabe es otro broker dentro. Aquí ya está claro. O sea, aquí el Sí, que sí, vende, vende. pero al tú que- lo al que llevas le a compra. Japón Pero el y el de intermediario Japón yo no le llamo distribuye. intermediario porque está cliente comprando. final. Es mi proveedor Es final. tu cliente final. Es mi cliente final. Claro, pero tú, a ver, el conocimiento de embarque, es decir, ¿dónde ha llegado? ¿A dónde ha llegado y quién va a distribuir allí? Ese es el cliente, ese es el consumidor final para mí. Claro, pero en el derecho internacional no sería eso, sino el consumidor no sería el que tuviera el conocimiento de embarque, sino concretamente al que se transmitiera por medio de una cesión de crédito, con la misma teoría de cesión de crédito, el consumo final. Yo como ejemplos podría decir la compraventa que ha existido de vino de una provincia española, de una región vitivinícola, que se ha exportado a China para evitar el embargo que hay sobre Rusia por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, cómo se han cambiado las etiquetas en China, porque las etiquetas tenían la forma de una marca muy conocida, cómo se ha quitado esa etiqueta, cómo se han cambiado los corchos, cómo se ha puesto una marca muy conocida y se ha distribuido por parte de un tercero a Rusia. Por lo tanto, ¿quién ha sido el consumidor final de ese vino en caso de haber una reclamación? China, que ha sido simple, única y llanamente un transmisor y un cambiador de marcas que ha exportado a China, o el que lo recibió que contactó contigo. Evidentemente el que lo lleva a China. Ese es el responsable. Pero, ¿qué ocurriría con las reclamaciones en Rusia? Es decir, ¿qué fuero sería aplicable? ¿Habría una cesión de crédito? ¿Tendría conocimiento el ruso de que el producto no venía de China, sino venía de España? En la cesión de crédito, en ese concepto de cesión de crédito, pudiera el consumidor ruso reclamar a la empresa vitivinícola española directamente como consecuencia de la operación en el concepto del conocimiento de embarque y de la cesión de créditos. Por lo tanto, la plataforma es magnífica, pero yo creo que deberías de abrir un PIN, y no precisamente parental, para poner el fuero exactamente al cual se iban a asumir las partes que negocien contigo. Y te quitabas la mitad de los problemas. Sí, efectivamente. La verdad que sí. Luego en la práctica te digo que todo esto se resuelve luego. Mira, yo tengo incidencias, como es natural, y con China, con Japón, con muchos países, y al final te acabas entendiendo rápidamente cualquier reclamación, evitas el arbitraje incluso, evitas todo, o sea, lo más rápido posible, porque a nadie le interesa generar gastos en un puerto. O sea, todo lo que sea estar un contenedor ahí parado en un puerto se dispara y lo resuelves rápidamente, ¿sabes? Y luego los métodos de pago y de cobro, pues tratas de garantizarte lo máximo. O sea, yo aquí es libre. O sea, aquí el cargador es el que elige los términos, los Icoter, y elige el término de cobro y pago. Y el comprador es muy libre de aceptarlos o no. Una vez que los ha aceptado, está el contrato. ¿Y tú cobras cuando...? Yo cobro cuando el comprador ha firmado digitalmente la factura, la proforma invoice. O sea, por ejemplo, si hay un pago aplazado, tú la comisión ya la cobras Yo tú ya la cobro, por anticipado. yo la cobro por anticipado Sí, porque... que me parece un crédito documental. Porque- Es interesante una sociedad en la zona C. Sí, no te digo que no. Yo te repito, modifica el programa y pone un fuero. Pero, y luego, mira, para no, o sea, más cosas que hace el programa que no he terminado de contar. O sea, Sí. Claro. Pones un programa, sumisión fuero, pones varios, pum, pum. Claro. Totalmente sí, de acuerdo. eso se puede mejorar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que el vendedor, el comprador, que pongan un fuero para un futuro arbitraje, que lo pongan, Claro, que lo marquen. ¿Sabes? Exactamente. En caso de que tengan que llegar a un arbitraje o a un pleito. O sea, pero normalmente en este mundo se arregla antes las cosas. Se arregla porque a todo el mundo le escuece rápido y se suelen arreglar, ¿sabes?
Y luego, bueno, pues, ¿qué hace el robot una vez que te ha hecho la venta? Lo único que hace es ahorrarte tiempo y ahorrarte dinero. Y te hace el seguro, también te gestiona la logística. En este momento está conectado vía API con compañías de logística, con varias, para que entren en competencia, y entonces les está mandando, como tiene todos los datos de la transacción, esa información se la está volcando vía API en su servidor a la naviera y le está solicitando un presupuesto, un booking, lo primero. Entonces recibe varias ofertas y en tiempo real, eso nadie tiene tiempo ni ganas de hacerlo, porque es muy engorroso, pero el robot te lo hace, te lo da como un servicio más que te da añadido, ¿sabes? Entonces te conecta con bolsas de carga de retorno, que eso es otro engorro para estar llamando, y también te da esa facilidad. Entonces te está dando tiempo, al final todo lo que hace Eclair es ahorrarte dinero y tiempo, y encima ponerte un escaparate al mundo, o sea, digital. Te pones en el siglo XXI, estás poniendo tu empresa y la estás digitalizando, y tienes un robot que con el Machine Learning sabe a quién tiene que llamar en cada momento de tu producto, porque sabe quién consume ese producto. Y te da pronósticos, aparte de que luego, otra cosa que haremos después, ahora todavía es prematuro, es analizar toda la información de todo el mundo, de todos los productos, procesarla con Machine Learning y vender esa información. ¿Quién te cobra más atún o quién te cobra más vino? Tendencias de mercado, de productos, son las curvas de los productos, de cuándo compras, cuándo vendes, dónde y cuándo, ¿sabes? Y esa información va a valer muchísimo también, porque el ser humano no tenemos capacidad para procesar todo eso, pero las máquinas sí, ¿sabes? Es como te contaba el ejemplo el Machine Learning está analizando las ecografías, los escáneres de la cabeza con una fiabilidad del 100%. Más que el médico, que tiene un 90%, un 92%. Pues esto es exactamente igual en el comercio, exactamente igual. Te analiza todo el comercio mundial, te lo procesa y te va a dar unos informes de tu sector, de dónde tienes que ir, dónde puedes vender, ¿sabes? Y te va a dar pronósticos de venta, te va a dar tendencias. Y una pregunta, ¿tu empresa geográficamente dónde está ubicada? Por ejemplo, antes escuchaba Santiago. ¿Y no has tenido la tentación de irte a Canarias o a Portugal? De momento estamos en Madrid. De momento estamos en Madrid, efectivamente. Yo el servidor lo tengo, está aquí, de momento. Pero efectivamente es una empresa global, pues se llama Eclair.global, y nosotros no vendemos ni de un país, ni de un concreto, ni no, sino entre países. Por eso es por lo de cobrar enseguida, porque claro, yo a un mexicano que acaba de vender algo, no le puedo dejar ni 10 minutos para que me pague, ¿sabes? Porque si no se me escapa. Pero no, tú cuando compras algo en Amazon lo pagas en ese momento, ¿no? Con la visa, pues esto es igual, ¿sabes? Yo te he dado un servicio, te he prestado un servicio, te ha vendido una mercancía tuya en cualquier país del mundo, y en ese momento el trabajo de Eclair ha terminado. Y además le doy unos servicios añadidos gratis, que le doy información, le doy opciones de que tenga que se ahorre tiempo en los servicios. A mí me parece que hay dos riesgos aquí, de hecho. Es tu riesgo de conseguir cobrar de inmediato, que es una prevención que hay que tener, y el riesgo de definición del tribunal, porque si hablamos de un accidente con un coche, o sea, todos sabemos que el tribunal competente, al menos en Portugal, es el tribunal del local del accidente. Claro. Punto, no hay dudas. Pero aquí, ¿cómo vamos a definir a dónde está el pleito si las cosas están por ahí? La verdad que me has dado una idea muy buena, o sea, que lo voy a aplicar, o sea, porque es necesario, o sea, el definir dónde vamos a discutir, si hay. El foro es importante. Recuerda que tienes que tener siempre un abogado en tu vida. Ya lo tengo. Sí. Yo creo que es un buen consejo. Y nada, y luego pues ya otra cosa que hace pues el robot es estar permanentemente en contacto con todo el mundo, se actualiza todos tus productos, una cosa a diferencia de otras páginas que veréis de cargas, que se quedan los productos ahí acumulados de meses y tal, aquí todos los lunes el robot te llama y te pregunta, dime de tus productos, de tu catálogo, cuál está fuera ya del catálogo, cuál tienes, cuál no tienes, con lo cual eso también es un aliciente muy bueno para todo el vendedor que vende, porque sabe que todo es fresco aquí, que está todo vivo. Eso no te lo hace nadie, tendrías que tener 500 personas para estar haciendo todo eso todos los lunes, pero sin embargo está el robot que está permanentemente trabajando y haciendo ese trabajo, que eso es vital para esto, para vender. Pues esto mismo lo hemos desarrollado exactamente igual, lo abrimos ahora con animales vivos. Somos la primera marketplace de animales vivos del mundo. O sea, la idea es
poner aquí, donde veis los lenguados, donde veis aquí los calamares, terneros, ovejas, gallinas, pavos, pollos, todo vivo. Ramón, Entonces, ¿y tú qué estrategia tienes para darte a conocer? O sea, pues ahora mismo tengo una agencia de comunicación, que está ahí sentado aquí el señor, se llama Proa Comunicación, que me están haciendo una estrategia de darme primero como noticia, porque somos noticiables. Esto es un proyecto que es noticia, porque es nuevo, no existe, y es aplicar una tecnología súper nueva a un sector que lo está necesitando, ¿sabes? Y entonces estamos haciendo ahora la política de noticias, de momento. Estamos haciendo un vídeo corporativo también, y estamos también visitando todas las ferias. Máxima actualidad, además. Claro, y además Toda máxima la actualidad, película efectivamente. que hemos tenido. Y visitando ferias por todo el mundo. La semana pasada estuve en Perú, por ejemplo, presentándole al Ministerio de Agricultura. Allí los agricultores estaban buscando esta tecnología. Ellos, como no tienen las subvenciones de la Comunidad Europea, Claro. están más espabilados, ¿sabes? Y entonces están queriendo buscar una tecnología que les ponga en el mundo, ¿sabes? Sus productos. Y entonces les ha venido muy bien. Hemos hecho una presentación allí y dando la vuelta al mundo. Esta semana voy a Dubái, a la feria de la alimentación, o sea, para que esto se globalice y se viralice. Tiene que entrar, tiene que viralizarse para que todo el mundo vea, y como es ilimitada la capacidad, porque el robot es ilimitado, las transacciones son automáticas, pues eso, llegará un momento en que estén muchas empresas aquí y sea todo automático y entren otras horas. O sea, va a ser muy útil, sobre todo para acortar la cadena de intermediación, que va a venir muy bien para el agricultor. Sin duda, y además que es un tema de actualidad que hay ahora, ¿no? Esto es un muro de lo más capitalista, porque aquí es competencia pura. Sí. Aquí todo el mundo pone sus precios, y si te pone un precio otro al lado más barato, te jodes. Claro. Esto es muy sano, sin duda. Y es libre completamente, ¿sabes? Sin duda. Bueno, tenemos un horario, ¿no? Creo que teóricamente tenemos que finalizar a 1:30. Yo no sé si por parte del público alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna matización más, o si entre los ponentes alguien quiere añadir algo finalmente. Allí, perdón, sí, una pregunta. Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Muy brevemente, felicitar a todos los ponentes de la mesa por su brillante exposición. Francamente, me ha gustado, ha sido muy amena. Y sí quería comentar, lanzar, a ver qué os parece, la siguiente reflexión. Yo soy bastante escéptico de los métodos autocompositivos de resolución de conflictos y del propio arbitraje. No me lo acabo de creer del todo. Yo, si asesoro a un cliente en un tema enjundioso con el componente internacional, como son cualquiera de estos dos que hablamos, yo lo asesoro para que opte, digamos, por un Estado y por una jurisdicción neutra. No lo asesoraría en ningún caso para que acudiese al arbitraje. En primer lugar, porque yo entiendo que va a ser bastante más costoso para él. Y en segundo lugar, porque no me genera las garantías que me generan los tribunales ordinarios. Yo no sé, la pregunta quizás va más para Vasco, ¿no?, que fue el primero en intervenir defendiendo el arbitraje. Eduardo entiendo que participará más, quizás, creo, de mi opinión, ¿no?, de mi parecer. Pero sí que me parece una cuestión muy importante, sobre todo en el momento de asesorar al cliente, y también porque ahora, no sé, yo sí que lo escucho, está muy de moda eso de acudir al arbitraje, ¿no? A veces, hace unos años, el tema del arbitraje pues era bastante residual, quedaba para cuestiones muy, muy enjundiosas. Ahora ya todo el mundo en los contratos, en los instrumentos obligacionales, acude a ese tipo de resolución de conflictos. No sé, es una cuestión que planteo porque creo que es importante, interesante, y que en el clausulado de todo contrato debe de quedar muy claro, porque las consecuencias son, pueden llegar a ser graves en función del foro que escojamos o al que nos sometemos. Muchas gracias. Sí, yo pienso que, aunque pueda parecer un poco singular, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero, ojo, tener en cuenta que estamos hablando cada vez más de contratos internacionales y de la necesidad de nos sentirnos confortables con un determinado foro. El riesgo que tienes es que con la determinación de foro, con los negocios más antiguos, no tan globales, no tan internacionales, de un momento al otro tenías que estar peleando en Dubái. Y tu cliente no estará confortable para eso. Y esto pasa más por la prevención. Yo me refiero al foro neutro, Sí. No tanto como a la sumisión.
Pero hay algo con que estoy de acuerdo también. Yo prefiero ni ir a un tribunal. Además, prefiero hablar de mediación. Además, prefiero hablar de esto que estamos hablando. Poner las condiciones en la página web y decir, puede pinchar aquí y el tribunal está determinado. Si hace esto, esto también está determinado y ya no tenemos problemas. Prevención pura, prevención pura. Ahora, si hacemos un contrato, te voy a dar un ejemplo que va a encuentro de lo que dices. Estuve representando un cliente de la área música que estaba promoviendo un espectáculo musical, que todos los contratos que recibía de los grandes músicos mundiales le decían, para determinar la solución de un litigio, vamos al tribunal arbitral en Nueva York. El otro decía, vamos a Los Ángeles, otro vamos a Suiza o a Londres. Y yo he dicho a mi cliente, tú no vas, tú vas al Tribunal Civil de Oporto, porque de otra forma no tienes dinero ni condiciones para estar pleiteando en Nueva York o en Los Ángeles. Y las cosas han salido muy bien, porque el espectáculo no ha salido como se pretendía. Hemos tenido muchos conflictos y una gran parte de las personas no ha venido a Oporto para litigar por 10 o 15.000 euros. Y de otra forma, si mi cliente tenía que irse a Nueva York o a Los Ángeles para hacer este tipo de litigio, sería su muerte. Por eso, hay que verlo muy bien. Ahora, yo no tengo dudas de una cosa. La tendencia global de las cosas nos lleva a nosotros a decir a nuestro cliente, yo prefiero que estés litigando en Suiza o en Londres, aunque con costes predeterminados, porque en un arbitraje decides, esto te va a costar 20, do que irme a litigar a Arabia y no saber lo que me va a costar, cómo es la ley, contratar a un otro abogado ahí porque yo no entiendo nadie de la ley de Arabia y no saber cuáles son las consecuencias. Eso no me da conforto y yo tampoco puedo dar conforto a mi cliente. Eso es lo que me parece que es más importante a los días de hoy, porque esta tendencia de globalización hace con que tengamos, yo prefiero hacer un tribunal neutro más confortable en Europa, por ejemplo, que irme a China o a Arabia Saudita. Es un poco eso. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero yo me refiero a que sean jueces, no árbitros. Esa es la cuestión, los que resuelvan el litigio. Y es más, bueno, yo en la mediación soy totalmente escéptico, ¿eh? Sí. No me creo nada porque el litigio al final, yo hace muchos años que cuando terminé el civil, me decía un profesor mío que había que ir al palo, que el diálogo funcionaba muy mal, ¿no? Y al fin y a la postre eso resulta y los pleitos y el litigio, ahí está. Las personas somos como somos y desde luego que la mediación es un método excepcional, pero ahí están los datos. Sí, acabas litigando. El problema también casos, es que tú ¿no? sabes, y yo pienso que es de conocimiento general que si vas a un tribunal civil, comercial, aquí o en Oporto o donde sea, el juez es un generalista. El juez tiene la cara de decir, yo no entiendo nada de esto. Y el cliente pregunta, ¿pero quién está decidiendo esto? ¿Alguien que me dice que no entiende nadie de mi programa informático? Yo quiero una alternativa. Y yo, como abogado, puedo decir, vamos a otro tribunal más especializado, con personas que podemos buscar y decir, yo quiero que seas mi árbitro porque tú sabes de lo que yo estoy hablando, tú sabes de low-tech, tú sabes de nuevas tecnologías, y yo prefiero tener este tipo de conocimiento especializado, con sigilo, con menos tiempo y con costes determinados, dirimiendo mi conflicto, que un juez que me dice, yo no entiendo nada de esto, ni quiero saber, y tampoco me voy a socorrer de quien sabe, porque es lo que pasa con los tribunales comunes. Por eso, en mi opinión, a los días de hoy, el tema de especialización, de conocimiento muy determinado, porque nosotros no podemos saber de todo, y tampoco los jueces, que además, con todo el respeto, no salen de su sala de audiencias para saber lo que pasa en la vida real. Y nosotros tenemos que saber, tenemos que estar cerca del cliente. Yo tengo que conocer de un punto al otro todo lo que pasa en este programa para poder defender mi cliente, para poder prevenir mi cliente. El juez no lo hace. Pero cuando yo sé lo que está pasando, digo, vamos a hablar con este señor porque él sabe de lo que vamos a hablar. Tiene conocimiento para eso. Me parece que es una plusvalía muy grande que tiene el arbitraje cuando comparada con los tribunales comunes. Gracias. Te voy a contestar desde mi experiencia. Creo que hay que determinar claramente qué producto estás vendiendo y luego qué foros o fueros son los que pueden caer en cada asunto. A veces será determinante elegir un arbitraje, un tribunal de arbitraje, y otras veces
según el fuero que toque, como muy bien ha dicho Vasco, buscar el tribunal por la especialización. En un caso muy concreto, de un gran importe, de una muy buena empresa guipuzcoana, tuvimos que ir al Tribunal de Comercio de Bayona. Y el Tribunal de Comercio de Bayona, que es un tribunal, tienes que interponer una demanda y firmar la demanda como abogado, no está compuesto por jueces, sino por técnicos o expertos e incluso algún corredor de comercio de la zona. En consecuencia, era peor ir al Tribunal de Bayona que acudir a un arbitraje que podíamos haber realizado con el Colegio de Abogados de Guipúzcoa, por ejemplo. El cliente se empeñó en ir a los tribunales y, evidentemente, como en la parte contraria francesa, nos zumbaron en Bayona. Tuvimos que ir al Tribunal de París, al Tribunal de Apelación de París, para poder determinar claramente quién tenía razón. Y, por supuesto, ganamos. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos hecho una sumisión expresa sabiendo de antemano que la legislación francesa nos va a llevar algo parecido a un arbitraje como es el Tribunal de Comercio? Yo nunca hubiera ido, como ya se lo explicamos. En este caso concreto porque era Francia. Pero si en Oporto me está diciendo que hay un tribunal especialista en derecho mercantil que va a saber de la materia, no elegiría un arbitraje porque es muchísimo más caro, como dices tú, y me iría a Oporto. Por lo tanto, depende del producto, depende de las partes, depende de los fueros y depende sobre todo de la especialización del contrato que hay que llevar para elegir a dónde quieres ir. Por lo tanto, no hay nada absoluto en esto del derecho y mucho menos en la elección del fuero. Perdonad si me he extendido. Muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos a concluir. Yo creo que como última conclusión, que yo creo que la experiencia que nos ha explicado Ramón es muy interesante. Queda evidenciada la necesidad de, cuando se actúa como empresario, de tener al lado siempre un abogado. Yo creo que eso es clave. Y después también darnos cuenta que la abogacía hoy se ha de ejercer con un parámetro internacional forzosamente, porque hoy en día ya no existen los negocios locales prácticamente. Entonces, en cualquier actividad es fundamental contar con asesoramiento global, ¿no? Y en ese sentido, pues el objetivo que tenía Legal Touch al colaborar hoy aquí en esta charla es fomentar en ese sentido la cultura del asesoramiento, que en el fondo contribuye a fomentar la riqueza en la sociedad, ¿no? Al permitir que hayan energías activas, que se produzca activamente, que hayan empresas, que crezca la economía. Y sin más que añadir, muchísimas gracias a todos por su presencia en este acto. Gracias.